momento ahora de comenzar a hablar ya de la Segunda Guerra Mundial, más concretamente de Jasper Maskelyne. Probablemente no le suene este nombre, pero seguramente hizo que cambiara la Segunda Guerra Mundial. Para ello tenemos aquí a nuestro compañero, periodista y amigo Fernando Casal. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Dani. Una cara conocida de nuestro canal porque trabaja en 12 Media Producciones, dirigiendo Biomóvil TV y Alcalá Cofrade. Te inicias aquí en una nueva andadura, sí, digamos en algo un poco extraño para tu ámbito. Bueno, en verdad, es verdad que la gente no me conoce por esta faceta, ¿no? Pero yo llevo ya estudiando y leyendo y bueno, investigando sobre la Segunda Guerra Mundial desde hace muchísimos años. Es un veneno que me metió mi padre con unos libros que tenía. Desde pequeño pues siempre fui curioso en ese sentido. Y bueno, y ahora con el internet, con toda la bibliografía que hay, es un conflicto gigantesco, el mayor de la historia de la humanidad. Pues imagínate, es que no se acaba nunca. Yo creo que pasarán todavía décadas y no habremos sido capaces de comprender la dimensión de este conflicto bélico, que como te digo, es el más importante de la historia de la humanidad. Bueno, como buen periodista, pues ya ha dicho él que le interesaba mucho la Segunda Guerra Mundial y parece que no, pero hay muchos detalles que pasan desapercibidos para la gran mayoría. Él en redacción me comentaba esta historia que le vamos a comentar ahora mismo sobre Jasper Maskelyne, una persona que yo desconocía totalmente, pero antes de ello, este hombre que en sus inicios estaba en África, vamos a contextualizar en qué momento aparece este hombre en la Segunda Guerra Mundial, que es en África, en la llamada Guerra de África, cómo se encontraban los países, qué lucha había allí. Sí. Bueno, Jasper Maskelyne es un británico que bueno, pues, viene de una familia de magos, de ilusionistas, que era una persona bueno, pues famosa, porque se dedicaba a hacer estos trucos de ilusionismo. Edgar Neville Maskelyne era su abuelo, que fue bueno, el padre de la magia moderna, ¿no? Tal como se entiende hoy en día. Y bueno, pues como te digo, con 37, 38 años, en el Londres del inicio de la guerra, era una persona mayor para ser combatiente, ¿vale? Pero tenía esa inquietud de poder, bueno, pues participar y de ayudar a su país en este conflicto en el que se había embarcado hacia el año 1940. Hubo primero unos meses como que no pasaba nada, los ingleses le llamaban como la guerra, bueno, pues que no existía, ¿no? Como que no se terminaba de sentir que el país estaba en guerra. Y bueno, pues pidió ese poder incorporarse, ¿no? al ejército, ¿no? Bueno, pues las autoridades del ejército lo que vieron a ver dónde encajaba mejor con su, bueno, pues con su perfil, siendo una persona conocida y sobre todo siendo ilusionista, pues lo agregaron bueno, pues una de las partes del ejército donde se dedicaban al tema del camuflaje, ¿no? Y bueno, lo destinan a África. El norte de África es un capítulo de la guerra que es esencial porque digamos que controla el Mediterráneo, ¿vale? En el año 1940, bueno, pues Alemania está en pleno apogeo, comienza la guerra a principios de septiembre del 39 y arrolla a Polonia, se encuentra con el ejército soviético, que a su vez también ha invadido Polonia y pone las miras en Europa. Una vez que ha consolidado también, porque hizo un ataque relámpago, ¿no? la famosa Blitzkrieg, pues ya una vez que ha dominado Europa, ya se empiezan a mirar objetivos estratégicos. ¿Y cuáles son los objetivos estratégicos para Alemania y sus aliados? Bueno, pues tener sobre todo acceso a materia prima y sobre todo a combustible, ¿no? Era el gran caballo de batalla que siempre tuvo la Alemania de la guerra, es que nunca tuvo suficiente combustible para mantener esa maquinaria bélica que puso en marcha, ¿no? Y una de las partes, una de las zonas por donde podía hacerlo era por el norte de África, haciéndose con los yacimientos petrolíferos de Egipto y sobre todo de Arabia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que allí estaban los británicos, entonces ya hubo su guerra. También hay que decir que en África, en el norte de África, también fue objeto del expansionismo italiano, ¿no? Del fascismo italiano, con Mussolini en la cabeza,
pues quería rememorar un poco las viejas glorias del Imperio Romano, extendiéndose también por el Mediterráneo. Entonces Hitler vino a decirle a Mussolini, muy bien, tú te encargas de la parte del Mediterráneo, que yo ya me centro en lo que es Europa, el norte de Europa, y sobre todo ya mirando con el rabillo del ojo, aunque eso todavía no se sabía, hacia la Unión Soviética, ¿no? ¿Qué pasa? Que los italianos tenían una gran capacidad industrial, pero eran unos auténticos desastres militares. Ya se apuntó en el conflicto de la Guerra Civil Española, ¿no? Donde tampoco fueron unas tropas muy destacadas, con esos bersaglieri que venían corriendo, una unidad italiana parecida a la Legión Española, todavía más espectacular, porque van corriendo con unas plumas negras, todo como muy ficticio, con mucha apariencia, pero no eran unas tropas de combate especialmente duras ni demás, ¿no? Entonces, fíjate que los británicos, con solo 2 divisiones, llegaron a expulsar de todo el norte de África, hicieron replegarse a todas las tropas italianas que tenían 10 divisiones, es decir, que eran pues, prácticamente 5 veces más. Claro. Y lo lograron bueno, doblegar, ¿no? Los británicos estaban mucho mejor equipados, estaban mucho mejor adaptados a la zona que los italianos. Y entonces, en ese punto, le crean un problema porque no logran controlar el Mediterráneo, sobre todo en sus 2 puntas. Gibraltar, por supuesto, el estrecho de Gibraltar y el canal de Suez. El estrecho de Gibraltar, evidentemente, con el Peñón, que todavía sigue en manos británicas y que estuvo a punto además de arrastrar a España, ¿no?, a la Segunda Guerra Mundial, porque Hitler apretó muchísimo y presionó muchísimo allá al gobierno de Franco para atacar. Y de hecho hubo planes operativos para intentar tomar el Peñón y cortar por ahí. Mucho más sencillo entrar por España, ¿no?, que entrar por mar. Claro, es que prácticamente, bueno, es una piedra, todo el mundo conocemos el Peñón y sería, bueno, pues un ataque muy costoso, ¿no? Y el otro punto clave y estratégico es el canal de Suez, que es lo que hace además que tenga una comunicación en el Mediterráneo, en este caso con las colonias británicas en la India y en el sudeste asiático, que además también está siendo atacado en ese momento también, unos años después, por Japón, hacia el año 41, que es cuando empiezan a tomar todo el sudeste asiático. Entonces el canal, la parte más corta, digamos, era atravesar el Mediterráneo, pasar el canal de Suez y bueno, pues ya aparecen en el Océano Índico y ya conectarse marítimamente con sus colonias. Eso era vital, ¿no?, también para Alemania, para los aliados del eje, cortar ese suministro y cortar ese canal que había, ¿no?, entre las islas británicas y sus colonias. Y no se consiguió nunca, primero porque el estrecho siempre estuvo dominado por Gran Bretaña con el Peñón, y después también en el caso del canal de Suez, pues también siempre estuvo bajo control británico, con lo cual ahí no se pudo hacer. Y en el medio del Mediterráneo también hubo una pequeña isla también muy conocida, como la isla de Malta, que además eso era como tener una piedra en el zapato, ¿no?, que nunca te dejaba, ¿no? Tú estás caminando y siempre te está molestando, y se bombardeó, se intentó doblegar, pero era también como una especie de punto intermedio que controlaba prácticamente todo el Mediterráneo. Italia además intentó conquistar Grecia, tener bajo dominio Creta, toda esa parte del Mediterráneo, y siempre Alemania tuvo que venir al rescate porque nunca fue capaz de controlar y de mantener esos intentos que hacía, efectivamente, esos intentos que hacía, ¿no? Claro, si tú ves en el mapa, parece todo como muy grande, pero a estos registros, pues está Sicilia, estaba la península itálica, por supuesto. Si se controlaba el norte de África por parte de los aliados, era un trampolín perfecto para la invasión de Europa. Lo que después llamó Churchill el puñetazo en el bajo vientre, ¿no? Eso ya cuando estaban discutiendo cómo atacar a la Alemania nazi que controlaba férreamente Europa. Y en este contexto, como te digo, aparece el norte de África, hay tropas italianas, los ingleses comandados por Babel pues lo doblegan y aparece las tropas alemanas con el Afrika Korps. El Afrika Korps es unas tropas de élite perfectamente adaptadas al medio, con un equipamiento pues que estaba mucho mejor hecho para aquel momento, para el desierto.
Pero la guerra de África además se caracteriza porque nunca pudo ser una guerra que se alejara demasiado de los centros de suministro, porque estamos hablando del desierto, siempre vemos las líneas de avance que son paralelas a la costa, nunca vamos a ver bueno, movimientos demasiado en el interior, porque estamos hablando del desierto, y estamos hablando que en tanto un bando como en el otro, pues lo que se quería controlar son los puestos costeros y centros de suministro, que son los que te van a dar la posibilidad de controlar un poco el tema, ¿no? Y bueno, pues llega Rommel, que era un auténtico genio militar, y bueno, pues doblega a los británicos, y los va doblegando hasta el punto que les va comiendo la moral. O sea, los británicos pensaban que el ejército de Rommel era mucho mayor que lo que estaban viendo realmente de manera operativa, ¿no? Hay que decir que la Segunda Guerra Mundial es también el conflicto bélico donde la inteligencia, la contrainteligencia, el espionaje, el saber lo que hacían los contrincantes, los enemigos, fue vital, ¿no? Hubo capítulos absolutamente decisivos para este tipo. Y en el caso del desierto, Rommel le comió la moral por completo a los británicos, ¿no? Fue avanzando desde la costa de Túnez, bueno, pues rodeando, como decimos, la costa del norte de África, desde Argelia, Túnez, Libia, y tiene un primer encontronazo y una primera gran conquista, que es el puerto de Tobruk, que bueno, nuestros padres y demás también conocerán mucho porque hubo películas y grandes superproducciones dedicadas a este capítulo de la guerra de África, ¿no? Y lo que pasa, que había estirado tantísimo las líneas de suministro y está tan debilitado realmente el ejército del Afrika Korps, ¿no? Las divisiones que manejaba Rommel. Además Rommel se pone malo y tiene que volver a Alemania, enferma, que se repliega. En este caso vuelve otra vez a estar Tobruk bajo control británico. El objetivo del avance de Rommel era llegar hasta Alejandría, que era también uno de los grandes puertos del Mediterráneo, puerta de Egipto. Egipto te llegaba al Canal de Suez te llegaba a Arabia, y controlar también pues, esos yacimientos petrolíferos que tanta falta le hacían. Sin embargo, nunca se tomó como un objetivo tan prioritario, porque también llegó a coincidir en ese momento el frente oriental, esa gigantesca ofensiva que hicieron los ejércitos alemanes sobre la Unión Soviética, buscando también el petróleo del Cáucaso. Entonces, aquello quedó como una guerra un poquito marginal, ¿no? Y en el caso de los británicos necesitaban tener algún tipo de éxito, porque todo lo que había pasado desde la guerra, desde el comienzo, era malo. Bombardeo en Londres, bueno, habían perdido colonias en el sudeste asiático, como te digo, los japoneses pues arrollaron prácticamente pues toda la defensa británica, no lograban mantener, se doblegaron también ante las tropas de Rommel, y bueno, necesitaban buenas noticias y necesitaban de alguna manera bueno, pues tener algún aliciente para resistir ese embate. Porque bueno, los Estados Unidos en 1941 son atacados por Japón, pero en este caso primero centran la atención en el Pacífico, ¿no? No están todavía metidos en Europa, con lo cual era Inglaterra contra todos los demás, ¿no? En la parte europea y en la parte de África, y no recibían ni una sola buena noticia, con lo cual era como muy imperioso tener algún tipo de éxito, y parecía que en África, donde mejor se manejaban las tropas británicas, podía llegar. Bueno, pues estamos en ese escenario, a finales de 1941, principios de 1942, donde bueno, hay un auténtico dominio alemán prácticamente en todos los frentes, y en África pues han tenido éxito, pero han tenido que replegarse un poco para... Resiste un poco, digamos, ahí los aliados, gracias a las tropas británicas, resisten y siguen manteniendo un poco de... bueno, pues no sé, ¿no? La capacidad de estar allí, de mantener ese sitio, que entiendo también que por la superioridad alemana no era poca cosa mantener esos puntos. Sí, vuelvo a insistir, es una superioridad un poco ficticia. Los británicos creen que es mucho más, sobre todo alaban mucho el genio de Rommel, ¿no? Porque ellos ya habían ganado, le habían vencido a los italianos, le habían sacado 10 divisiones de África con solo 2, ¿no? Entonces ahí
habían demostrado que estaban muy capacitados y que su ejército estaba mejor preparado para la lucha en el desierto. Fíjate que el desierto o esa parte del norte de África era excepcional para el despliegue de los tanques, el despliegue bueno, pues de esa guerra relámpago que habían hecho, ¿no? También la aviación, había pocos sitios de camuflarse, ahí sufrieron muchísimo, por ejemplo, la infantería, ¿no? Fue un sitio espantoso, ¿no? Claro, ¿cómo te ocultas en un desierto? Claro, era el gran problema que siempre hubo en el desierto, había muchísimas averías, había muchos factores que tú no podías controlar, venía una tormenta, venían momentos que no se podían controlar, y sobre todo esa oscilación de temperatura que siempre existe que en el desierto, donde se llegan a unos calores extremos en el día, pero después por la noche hace mucho frío. Hace muchísimo frío, con lo cual pues todo el material sufre muchísimo, y los hombres también, ¿no? En esa primera ofensiva de Rommel, Churchill, el primer ministro británico y sobre todo, bueno, pues el jefe de todo, ya destituye a uno de sus generales, ¿no? Al general Babel, y pone al general Auchinleck, ¿vale? Que es el siguiente general británico que va a estar al mando de las tropas británicas en África, ¿no? Cuando todo parece que está a favor de los británicos, cuando los egipcios que vieron tan cerca el avance alemán, es que empezaron a esconder sus letreros en alemán, porque ya empezaron a poner, los egipcios estaban ahí un poco jugando a dos barajas, aparece otra vez Rommel, trae nuevos suministros, le han traído más tanques, le han traído más tropas, y vuelve otra vez a hacer una ofensiva sobre Tobruk, con el objetivo de sobrepasar Tobruk y empezar ya a buscar la base de Alejandría, y hay un primer, digamos, escollo, que es el Alamein. A todo el mundo también le sonará este nombre, el Alamein, la batalla del Alamein. Hay una primera batalla y una segunda batalla del Alamein, y empieza a avanzar otra vez, digamos, cuidando mucho más el suministro, haciendo que bueno, pues que ya se le acompañe logísticamente a ese ejército para llegar hasta allí, ¿no? Y otra vez, bueno, pues las tropas británicas están desmoralizadas, porque están, digamos, al mismo nivel, tienen más o menos el mismo número, sacan al desierto y a las batallas muchísimo número de material, sobre todo de tanques, pero son vencidos una y otra vez por Rommel. Rommel, en ese genio, como te digo, militar que tenía, va doblegando siempre y va comiéndole la moral, porque aparece en el sitio que menos se espera, porque, bueno, pues tiene totalmente confundido a la inteligencia británica. Y es justamente en ese momento donde aparece nuestro hombre de hoy, sí, efectivamente, Jasper Maskelyne, que, como en el inicio decía, pide alistarse en el ejército, una persona ya mayor para la época, para que pidiera alistarse en las fuerzas aliadas. Sorprende muchísimo, como tú bien decías, es aceptado y acaba llegando a ese frente. ¿Y qué comienza haciendo? Bueno, Jasper Maskelyne aparece en el norte de África mucho antes de que pasen todos estos acontecimientos. Él está ya en Egipto, pero no tiene la oportunidad de demostrar, bueno, pues de aplicar sus conocimientos al ejército, ¿no? Lo ponen al mando de lo que es llamada la cuadrilla mágica. La cuadrilla mágica, que es un grupo de hombres que bueno, pues tienen unas habilidades, digamos, para distintas cosas, pero que no encajan muy bien en el protocolo militar. Hay carpinteros, hay pintores, hay, bueno, pues gente de la industria, artistas, incluso hasta un poeta surrealista en esa cuadrilla mágica. Y también hay que decir que lo sueltan allí sin encontrar demasiado material, sin tener demasiado presupuesto, digamos, por decirlo así, sin tener muchos medios para aplicar este tipo de cuestiones. Entonces se le van encargando distintas misiones, ¿no? Aquí estamos viendo en la imagen, por ejemplo, sobre todo de parte de camuflaje, ¿no? Intentar hacer creer que se tienen unas cosas que después no las hay, o intentar, por ejemplo, como vemos en la imagen, que hay en la imagen de arriba superior izquierda para nosotros, pues es camuflar un tanque como si fuera un camión.
efectivamente, ¿no? Vemos las orugas por debajo, que es perfectamente un tanque, Exacto. pero por arriba, si lo miramos desde arriba, es un camión. Sí, y eso además se intenta que sea de una manera muy sencilla, que en muy pocas piezas y en muy poco tiempo se pueda montar ese operativo. Madera y tela, aparentemente, lo que vemos en la fotografía. Ahí parece como que está muy conseguido, ¿no? En estas imágenes, ¿no? Pero hay que decir que los observadores aéreos alemanes eran especialmente buenos, ¿no? Tenían una tecnología fotográfica excelente y bueno, además tenían una interpretación del terreno y de las cosas que veían pues también muy buena. Con lo cual había que estudiar muy bien cómo se iba a hacer esto, porque las sombras que proyectaban, como fuera un poquito distintas a las habituales, podrían desenmascarar el truco por completo, ¿no? Y bueno, pues empiezan primero haciendo este tipo de cuestiones, como estamos viendo, haciendo este tipo de engaños, ¿no? Y aquí vemos un Sherman, no sé si es... Sí, en este caso ya eso es posterior, porque estas técnicas se aplicarían después la operación Fortitude, que es previa a la operación Overlord, el desembarco de las tropas aliadas en Normandía, donde se hizo creer que había un ejército completo preparado en una zona de Inglaterra para invadir Europa por el paso de Calais, ¿no? Y mientras se estaba preparando para Normandía. Pero en este caso sí era necesario hacer movimientos de tropas, y en este caso es al contrario. En este caso estamos viendo cómo se está haciendo ver un tanque que no es en realidad. Parece cartón o madera, tela. Se estudiaba incluso hasta la disposición en los campamentos, que hubiera hogueras, que hubiera movimientos. Se crearon incluso hasta muñecos, ¿no? Maniquíes, se les fueron poniendo de distintas formas, porque ya sí que es verdad que de noche y en la oscuridad se podían ocultar mucho mejor, ¿no? Pero esto fue uno de los primeros trabajos que se le encargó a la cuadrilla mágica, y también, bueno, pues poco a poco fueron encontrando recursos para hacer todo esto. Primera misión empieza a funcionar, hay un desplazamiento de tanque, aunque después no sirve para nada, porque hay una especie de contraataque británico donde se desplazan hasta 200 tanques a un punto donde no esperaba Rommel que fuera. Sin embargo, llegaron a un campo de minas y no lo pudieron traspasar, ¿no? Entonces, esa ventaja que ganaron en una cosa lo perdieron en este sitio, ¿no? Se atribuye también a Jasper Maskelyne y a la cuadrilla mágica, por ejemplo, el invento de una especie de crema protectora, una crema no solo del calor, sino incluso del fuego, ¿no? Pasa que eso no está todavía tampoco muy demostrado, porque ahora, como ya también comentaremos, esta historia de Jasper Maskelyne es muy discutida posteriormente, porque muchas de las cosas que se atribuye no hay pruebas que sean fehacientes ni que se hayan conservado para poder hablarlo, ¿no? Pero bueno, otra sí, como hemos visto en estas imágenes, de ocultar tanques, de crear tanques de cartón para engañar al enemigo, eso yo creo que ahí no hay duda. Otra cosa muy curiosa es el debut que él tiene en Damasco con otro mago, por así decirlo, con otro ilusionista, que se enfrentan ahí como en un duelo. ¿Y qué acaba ocurriendo? Sí, mira, es una misión que le encargan porque hay un jefe derviche, que es una tribu, que es especialmente belicosa con los británicos, y porque ellos, los británicos, viendo el avance alemán, creían que se tenían que retirar y necesitaban pasar por unos determinados sitios, ¿no? Entonces este imán pues no dice que si los británicos ponen pie en ese territorio, llamaría a la Guerra Santa, ¿no? Entonces había que hacer como un trabajo de diplomacia, y no se le ocurre otra cosa mejor que mandar a Jasper Maskelyne para tener un duelo, digamos, de magia, ¿no? de magia. Y entonces en el libro El mago de la guerra, que lo traigo aquí, que es de David Fisher, se cuenta. Esto es un libro, una novela, pero que está basada en esa historia, e incluso la autobiografía de Jasper Maskelyne cuenta cómo en esa lucha, digamos, de trucos de magia, de ilusionismo, él conocía prácticamente todo lo que le lanzaba este imán derviche.
y hasta que hubo un momento en que se clava una lanza. Entonces, ante eso había poco que hacer, porque bueno, solo quedaba darse un tiro y evidentemente no podía, hasta que descubrió y se acordó de un viejo truco de su abuelo, donde con una faja de cuero, sobre una ropa ancha y una faja de cuero, con unos anillos, hacía que pudieras hundir la lanza lo suficiente como para creer que estabas clavándotela, pero sin clavártela realmente. Claro. Era un truco muy bien hecho, con mucho ingenio, pero bueno, lo desenmascaró y entonces permitió en ese momento pues vencer intelectualmente, digamos, claro, a este jefe y bueno, pues lograr el compromiso, el respeto. Exactamente, y lograr el compromiso de que en caso de que los británicos tuvieran que retirarse, pues tener esa vía de escape para poder. Fíjate hasta qué punto estaba la guerra de África ya con el avance bueno, pues de Rommel, ¿no? Y bueno, pues así empiezan a sucederse hasta que llega, en el caso del norte de África, pues también se releva otra vez más a otro jefe, a Auchinleck, que bueno, pues el hombre echó todo lo que pudo y mantuvo a raya a Rommel, no lo llegó a vencer, pero al menos impidió que no avanzara. Y aparece un hombre que va a ser legendario, ¿no? Un hombre que bueno, pues está en la Segunda Guerra Mundial escrito con letras de oro, pero sobre todo por lo que hizo en África, porque después sí que es verdad que tuvo intervención en la guerra europea una vez que desembarcan los aliados, pero ahí sí se le discuten mucho las decisiones. Pero en este caso viene Bernard Law Montgomery, Monty, que bueno, pues llega a reforzar el ejército y le da aquel prestigio de las ratas del desierto, ¿no? Ese séptimo ejército británico llega con material nuevo, llega con tanques nuevos y bueno, pues con la capacidad operativa de poder vencer de una vez por todas a Rommel, que una vez más estira las líneas de suministro hasta más no poder, ¿no? Y ahí va a empezar como un toma y daca en esta guerra, en esa batalla del Alamein, que fue una batalla, bueno, pues terrorífica, bueno, pues que donde se ponen en juego dos ingenios militares, en este caso, pues, como digo, legendarios, ¿no? Como en el caso de Rommel y Montgomery. Y ahí toma otra vez Jasper Maskelyne, bueno, pues un papel protagonista en el caso del engaño y el subterfugio, ¿no? Porque bueno, hace, según las crónicas y sobre todo él cuenta, cómo por ejemplo trasladan el puerto de Alejandría, que era un puerto vital, ¿no?, para el suministro británico. Esto me parece una pasada, porque dicho así, trasladan el puerto de Alejandría. Yo cuando me lo contaba Fernando en redacción no daba crédito, ¿no? Cuando ya lo he leído y lo he entendido, explicado, sí que tiene mucho sentido, sí que veo capacidad de lograr hacer eso, porque ya explicado tampoco es tan complicado y sí que es muy posible ese engaño, que otras personas lo ponen en duda, pero que explicado, oye, aquello tiene, objetivamente, bajo mi punto de vista, tiene cierta posibilidad de que fuera real. Hay que decir que con los primeros éxitos de camuflaje, ¿no?, y de engaños que tiene Maskelyne, le conceden bueno, pues mayor material y lo que se llama el Valle Mágico, una zona en el Cairo donde se va a convertir en una factoría, pues, de productos de todo tipo, ¿no?, para engañar a los alemanes, ¿no? Incluso hasta llegaron a construir un acorazado, ¿no? Con telas, con madera, bueno, pues llegaron a intentar hacer creer que había un acorazado operativo donde no lo había, ¿no? Y bueno, y entonces ya se puso muchísimos recursos en manos de Jasper Maskelyne y claro, hubo sobre todo un hecho que fue una pintura de camuflaje que lo hicieron con una salsa Worcester, una salsa, bueno, pues grasienta, egipcia, ¿no? Sí, una salsa
y mezclada con estiércol de camello, ¿no? Que el estiércol de camello además era bastante valioso porque se utilizaba sobre todo para la cocina como combustible. Los egipcios lo tenían mucho aprecio, ¿no? Pero bueno, con estiércol de camello, con esta salsa Worcester lograron una pintura y una parte de camuflaje que hicieran que los tanques y ciertos vehículos en el desierto fueran muy difíciles de detectar. Esto fue vital para que le concedieran, pues como decimos, este valle mágico, que estaba electrificado, por cierto, donde más de un espía pues quedó agarrado a esa verja y demás. Y bueno, pues se le dio como un hálito de magia real, es decir, que allí había como espíritus que, claro, que impedían el acercamiento a ese valle. Y también hubo el efecto contrario, es decir, que en la puerta del Valle Mágico, en el sitio por sí donde sí se podía acceder, se acumulaba muchísima gente pidiendo, bueno, desde prácticamente milagros, ¿no? Claro. Curaciones de enfermedades, cambiar, bueno, pues un montón de cosas, es decir, que hubo una reputación, pero un misterio a la vez, claro, que hacían que aquel hombre fuera el mago del desierto, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido ya llegó a tener esa factoría, y teniendo esa factoría es cuando vino el encargo de alguna manera detener el asedio aéreo que estaba sometiendo la Luftwaffe al puerto de Alejandría. Como digo, un puerto absolutamente vital para los suministros británicos en esta guerra, ¿no? Y bueno, se les ocurre hacer como una especie de reproducción del puerto en una bahía un poco más abajo, es decir, tampoco era tan lejana, unas características parecidas. Allí montaron un dique parecido al del puerto, montaron bueno, pues todas las instalaciones de alrededor, y cómo tuvieron que engañarlo apagándolo, haciendo un apagón por completo y encendiendo la parte, digamos, que estaba hecha ficticia, claro, para demostrar a los bombarderos, a los navegadores aéreos del ejército alemán, pues que que tenían que ir allí, ¿no? Estuvieron a punto de no hacerlo, porque claro, los navegadores tenían sus cartas y sus referencias, y decían que el sitio donde iban y a donde navegaban claro, estaba bien, pero bueno, de buenas a primeras vieron la luz a su derecha y se lanzaron, y entonces estuvieron varios días bombardeando otro sitio, ¿no? Y era curioso cómo una vez que pasaba el bombardeo, que además siempre se hacía a la misma hora, por eso más o menos tenían un poco controlado ese tema, pues aparecían las cuadrillas de trabajadores, bueno, pues de los grupos de camuflaje, cambiaban de nuevo las instalaciones, reconstruían lo que tenían que reconstruir, ponían de nuevo lo que eran los cráteres y la destrucción que se había hecho. Como un decorado, al fin y al cabo. Efectivamente, un gran decorado cinematográfico, y bueno, pues lograron de alguna manera salvaguardar un poco ese puerto, como digo, vital para el ejército. Esa fue una de las grandes, uno de los grandes éxitos que se atribuye a Maskelyne en esta guerra africana donde tanto protagonismo tuvo. Claro, algo que, como yo decía antes, me parece increíble, ¿no? Una vez dicho que ha cambiado de lugar el puerto de Alejandría, pero que explicado así, como yo bien decía, en este contexto de creado prácticamente un escenario ficticio, pues como si fuera un plató de cine al fin y al cabo, donde enciendo luces y en el puerto real lo apago todo. Si es de noche y voy a varios kilómetros de altura, después la diferencia, creo que de un punto del puerto de Alejandría al puerto ficticio era de 1 kilómetro aproximadamente. Sí. Claro, eso desde el aire, aunque a mí me digan que tengo que atacar aquí, tú dices, oye, esto aquí, esta pequeña variación, creo que el ordenador de a bordo y tal me está fallando un poco, ataco donde veo luz. Claro. No, entonces los medios aéreos eran absolutamente analógicos claro, y bueno, pues tenían que ir un poco con las cartas de navegación y con bueno, las coordenadas que llevaban claro, en un principio, ¿no? Y bueno, en este sentido ahí consiguió una gran victoria estratégica porque camuflar un puerto de estas características era algo muy, muy difícil, ¿no? Pero no solo eso, es que después se le encarga el camuflaje del canal de Suez,
Porque, 150 kilómetros. Claro, esto ya sí que tiene mucha controversia y ahora hablaremos también de lo que se atribuye y lo que no se le atribuye a Jasper Maskelyne. Pero bueno, en el libro del Mago de la Guerra y en alguna de las crónicas se habla de ese camuflaje que se intentó de varias maneras. Se pensó en hacerlo, bueno, pues con unos espejos gigantescos, unas grandes superficies que no había, por supuesto, que no era posible conseguirlo. Y bueno, se consiguió hacer como una especie de cortina de luz estroboscópica, una cortina de luz en movimiento que hacía que durante una estrecha banda de terreno, no era demasiado grande, pero fuera imposible ver nada. O sea, llegaba incluso hasta marear y a trastornar a los pilotos, ¿no? El típico reflejo, ¿no? Que cuando cogemos un espejo y tal y usamos el sol, ¿no? Efectivamente, algo así, una cosa parecida con varios reflectores muy potentes y sobre todo con ese movimiento. Antes de ponerlo en marcha, hicieron una prueba, es decir, se montaron los mismos británicos e intentaron llegar a unos ciertos puntos del canal de Suez y vieron que al menos funcionaba. Sí, que al menos podían confundir y si fueras a atacar a un punto en concreto y a otro no, es decir, que era bastante efectivo. Aunque esto, como te digo, está puesto ahora mismo un poquito en discusión porque no se sabe exactamente si eso llegó a realizarse y no hay constancia documental todavía porque hay mucho archivo aún de la Segunda Guerra Mundial por desclasificarse. Y claro, y al ser esto una operación, en este caso, de contraespionaje, digamos, en fin, de crear un engaño, pues es probable que todavía haya algún tipo bueno, que no se sepa, ¿no? Que estemos esperando a que se desclasifiquen o que esos documentos realmente se destruyeran, es decir, que ni siquiera existan, ¿no? Pero bueno, son, digamos, los grandes hitos de este hombre. Lo que pasa que también atribuirle en grandes titulares que fue el mago que venció a Rommel, pues yo creo que también parte un poco de la exageración y de bueno, pues de la misma del mismo boato en el que él vivía cuando era mago y demás, ¿no? Y de ese ilusionismo propio, ¿no? Porque evidentemente a Rommel se le venció por fuerza militar, ¿no? También por ingenio, sobre todo también porque los británicos llegaron a triplicar en tanques a los alemanes. Y bueno, es verdad que ya en esa fase de la guerra pues se contaba con una superioridad. Se había, digamos, dado la vuelta ya, empezaba a dársele la vuelta a la tortilla en la guerra y ya a finales de 1942 los alemanes empezaron a sufrir derrotas y empezaron a verse comprometidos no solo en el frente de África, sino en muchos más, ¿no? Entonces, pues claro, atribuirse la derrota de Rommel por parte del engaño, es verdad que influyó, que probablemente sobre todo hubo ciertos movimientos que confundieran al mariscal alemán, pero también hay que decir que Rommel jugó sus bazas y también llegó a engañar en muchísimas ocasiones a la inteligencia británica sobre lo que estaba haciendo y sobre la fuerza real que tenía. El final de la guerra tiene una explicación también muy sencilla en África, quiero decir, y es que hay una fecha realmente, que es noviembre de 1942, que es el desembarco de las primeras tropas americanas en África, en la costa de Marruecos, ¿no? La operación Torch. Entonces, al final hay una pinza, ¿no? Hay una especie de... los alemanes son acosados, digamos, desde el este, desde el oeste y desde el este, ¿no? Entonces ya al final se gana puramente por fuerza, ¿no? por una superioridad aérea, de material, de hombre, y no voy a decir que de ingenio militar también, ¿no? Porque se logró engañar a un gran estratega y a un gran un genio militar, como vengo repitiendo, que era Erwin Rommel, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos viendo la operación Thor, como bueno, pues todo el norte del Marruecos francés, hubo unos ciertos roces con la República Francesa de Vichy, que estaban del lado alemán, pero bueno, inmediatamente superaron esas dificultades
y terminaron por aplastar al ejército alemán y cortar ya pues ese frente, ¿no? Dejarlo libre. Que es muy importante, se le da poca importancia y creo que injustamente, te digo por dos cuestiones. Primero porque fue la operación Torch, en este caso fue el bautismo de fuego de muchas tropas americanas que todavía no habían combatido en un escenario parecido al africano o al que se pudieran encontrar más adelante, ¿no? Los americanos estaban en ese momento bueno, pues tomando guerra contra Japón, una guerra principalmente marítima. Si había algún tipo de avance terrestre eran en islas muy pequeñas, y entonces probar a sus tropas en un escenario totalmente distinto fue algo realmente pues decisivo, ¿no? Y después porque dejaba ya el Mediterráneo absolutamente libre, expedito, para hacer operaciones ya de cara mirando al continente, ¿no? A Europa. Entonces, en este caso, pues digamos, la conclusión del ejército o de la guerra africana viene a ser ya como un primer paso del trampolín que van a hacer los aliados, un giro que se está dando en la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues ya con derrotas alemanas como la del norte de África, o como en Stalingrado, o con, en fin, como ya muchos reveses que están sintiendo, ¿no? Hay muchas leyendas, hay muchas cuestiones en estas cosas, porque en la guerra al final siempre tuvo como mucho toma y daca, como conquistar, volver a ser conquistado, claro, tomar una población para volver a ser retomada. Esto, cuando empezamos a ver ya en muchas situaciones, tanto en el frente europeo como en el frente africano, en el frente oriental, empiezas a ver, a poner la lupa, nunca mejor dicho, a poner la lupa ya en el mapa y a ver ya, y a leer, ¿no?, el desarrollo de las operaciones ya en sitios mucho más pequeños, pues te das cuenta de eso, de que hay ataques, contraataques, subterfugios, hay engaños, hay veces que la inteligencia no se entera absolutamente de nada, y bueno, pues aquí en África fue vital porque, como estamos viendo en las imágenes, estaban en un terreno árido, un terreno donde prácticamente pues el camuflaje era la única posibilidad, ¿no?, de tener capacidad de movimiento, donde ese movimiento que estamos viendo al aire libre era muy poco habitual, digamos a la luz del día. Casi todos los movimientos de tropas se hacían de noche, y bueno, en este caso también con unos medios y con un clima extremo, que también hacía que fuera muy difícil, ¿no? Entonces es una parte fascinante, sobre todo cómo va desarrollándose la guerra y cómo un tipo como Jasper Maskelyne puso su ingenio del ilusionismo, su manera de entender, bueno, ese engaño al ojo y a los sentidos en el ejército, ¿no?, por esa cuadrilla mágica y con ese valle mágico del que tantos ingenios salieron a lo largo de la guerra, ¿no? Hemos mencionado que quizás fuera su obra pionera de demostrarse que fue verdad, lo del puerto de Alejandría, el canal de Suez, que también, si demostrarse que fue verdad, pues otro gran hito de Jasper Maskelyne. Pero no se queda ahí la cosa, y no sé si será verdad o no, se le atribuye también algunos inventos, o sea, aparte de mago, algunos inventos. Tengo aquí apuntado un telescopio en una boquilla de cigarro. Sí, bueno, mira, claro, atribuirse eso también es una cuestión que habría que discutir o tendríamos que ver, pero ya se sabe, por ejemplo, que los Pathfinder, que eran los primeros exploradores que se lanzaron previo al desembarco de Normandía en paracaidistas, llevaban en las botas y en las lengüetas, bueno, pues desde una brújula hasta mapas, hasta artilugios que pudieran ayudarte en un momento dado a evadirte, ¿no? Claro. Que no fueras atrapado, o si lo fuera también te pudieras evadir, ¿no? Una sierra para cortar cualquier elemento metálico, o sea, te está diciendo ya que por si te atrapan y te encierran en algún lugar con rejas, te puedas escapar. Hay un equipo que ya te digo, en los primeros, el SAS también, el Servicio Aéreo Británico, las Fuerzas Especiales Británicas, que también, bueno, pues actuaron mucho en comando.
llevaban este tipo de artilugios, incluso los pilotos, ¿no? Porque otra de las grandes historias de la Segunda Guerra Mundial es que fueron derribados muchos aviones, pero también hubo muchos supervivientes, es decir, los pilotos se tiraban de los aviones, caían en terreno probablemente enemigo o en terreno hostil y tenían que orientarse, tenían que dar a lo mejor con algún núcleo de la resistencia y siempre llevaban ese equipo minúsculo para cuando fueran registrados no lo encontraran, porque normalmente pues se le buscaba cualquier tipo, se le desarmaba, se le buscaba cualquier tipo de documentación que pudiera ser útil porque fuera información confidencial y que pudiera dar algún tipo de información y evidentemente pues muchos de esta información, muchas de estas herramientas tenían que ser de carácter minúsculo, que estuvieran camuflados en los elementos del uniforme que se llevara y evidentemente ahí sí que contribuyó. Es posible que él fuera inventor de alguno de esos artilugios que nos suenan también un poco a James Bond, ¿no? Sí. A esos sí, porque inventos otro de los inventos que se le atribuye es una pluma estilográfica cargada de gas lacrimógeno, o sea, algo también muy curioso, como tú bien decías, parece prácticamente sacado de una película de James Bond. Fuera como fuere, este hombre probablemente, de mostrarse esta mayoría de las cosas, cambió el rumbo en gran parte. Hay que decir que si tú buscas en internet Jasper Maskelyne, vas a encontrar prácticamente, contado de muchas formas, todo lo que hemos hablado, ¿no? Bueno, es decir, la base de todo esto es este libro, El mago de la guerra de David Fisher. Este libro se editó en España en 2007 de la editorial Almuzara, editorial andaluza. Y por cierto me lo regaló nuestro querido amigo José Manuel García Bautista. Y bueno, está basado, David Fisher escribe este libro también basado en las memorias que escribe aparentemente Jasper Maskelyne, porque también se discute que fuera él o fuera un negro, fuera lo que sería una persona que escribiera por él estas memorias. Pero en todas estas búsquedas solo he encontrado un sitio, solo he encontrado en una de las webs especializadas o que escriben este tipo de historias, donde realmente intentan desmontar el mito de Jasper Maskelyne. ¿En qué se basa? Bueno, pues en los testimonios de su hijo, ¿vale? Que dijo que, bueno, que su padre siempre fue un irresponsable financiero, que realmente esa entrada en la guerra no fue tanto por querer entrar, por querer servirse a su país, sino porque tenía graves problemas con el fisco y porque ya su éxito, su estrella estaba como muy agotada en una Inglaterra donde estaba más pendiente de los bombardeos que de los números, ¿no? Bueno, pues de los teatros musicales, ¿no? Donde que se hacían, ¿no? Entonces se habla mucho de que hay ahí también que la propia vida y la propia trayectoria de Maskelyne en el ejército sea también un truco de ilusionismo. Nos haya hecho creer cosas que realmente después no fueron, ¿no? Jasper Maskelyne, después de la guerra, pues se fue a Etiopía y bueno, pues allí pasó a Kenia, entre Kenia y Etiopía. Allí pasó el resto de su vida y murió hacia los años 70 y bueno, pues se ha puesto muy en duda muchas veces porque no hay testimonio y sobre todo no hay documentación que realmente apoye muchas de las tesis que se le atribuyen. Pero yo insisto, tampoco se demuestra fehacientemente que sea lo contrario. O sea, que aquí siempre va a haber un halo de misterio. Porque es evidente que en muchas cuestiones de camuflaje o muchas cuestiones de inteligencia los documentos se hayan destruido, o sea, no existan siquiera. Entonces hay que dejarle por lo menos el margen de la duda. Hay que recordar, este libro es una novela. O sea, aquí lo dice además en el inicio de David Fisher que parte de lo que cuenta es novelado, o sea, es ficción, ¿no? Se mezcla la ficción con la realidad, pero sí que es verdad que lo hila, va hilando todo el libro en acontecimientos que aparentemente fueron tal como se cuenta, ¿no? Bueno, ya el desarrollo de la personalidad del mago y demás, pues no sabremos si fue así o no fue así, ¿no? Cómo fue esa relación personal que tuvo con su cuadrilla, ¿no? Llega a contar, bueno, que le afectó mucho la pérdida de uno de sus jefes
que muere en un accidente aéreo y que eso fue lo que le impulsó a encontrar una especie de crema con el que te embadurnaba y podías salir, si salías en unos minutos y quedabas, digamos, consciente de un avión en llama, ¿no? Si ya te quedabas, digamos, inconsciente, claro. de más, era difícil que se pudiera hacer, ¿no? Ahí va a quedar ese hálito de misterio, porque vuelvo a insistir, es verdad que no existen esas pruebas irrefutables, pero ni en un sentido ni en el otro. Entonces, claro. Es ya casi una cuestión de fe, ¿no? De creérselo o no creérselo. Incluso esa página web especializada en la Segunda Guerra Mundial que mencionaba, sí que hay dos cosas que sí que se las atribuye, que es la producción de esa crema para pintar, por así decirlo, esa pintura, y la otra, la creación de tanques de cartón y camuflaje. O sea, ahí no deja lugar a la duda. Fernando, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Ya sabes que esto a mí me apasiona y que cuando necesites otra vez de mi ayuda, aquí estaré encantado de ayudarte. He disfrutado mucho hablando de la Segunda Guerra Mundial y de Jasper Maskelyne. Pues aquí estarás porque la Segunda Guerra Mundial da para esto y para muchísimo más. Muchísimos capítulos. Hay muchísimos capítulos desconocidos de la gran Segunda Guerra Mundial.